Hubo generaciones enteras de hombres mexicanos que crecieron creyendo que ciertas cosas simplemente no se decían. Hombres que aprendieron desde muy jóvenes a soportar el dolor en silencio, a trabajar aunque estuvieran cansados, a seguir adelante aunque por dentro estuvieran destruidos, a esconder el miedo, la tristeza y hasta el amor detrás de una expresión seria y unas cuantas palabras. Muchos de ellos jamás dijeron te extraño. Jamás dijeron me rompiste el corazón. Jamás dijeron todavía pienso en ti. Pero luego sonaba una canción y todo eso aparecía de golpe. Porque durante décadas, las baladas mexicanas terminaron diciendo lo que muchísimos hombres no se atrevían a expresar directamente. Y quizá por eso siguen doliendo tantos años después. Porque aquellas canciones no hablaban solamente de amor. Hablaban de orgullo roto, de arrepentimiento, de soledad, de hombres que parecían fuertes por fuera mientras se deshacían lentamente por dentro. Había algo muy particular en las generaciones anteriores. Muchos hombres crecieron en ambientes donde demostrar emociones podía interpretarse como debilidad. No era común hablar de sentimientos. Mucho menos llorar delante de otros. La tristeza se escondía. El abandono se callaba. El desamor se soportaba en silencio. Pero las canciones abrían una pequeña grieta. Una canción podía decir en 3 minutos todo aquello que una persona llevaba años guardándose. Por eso tantas baladas mexicanas terminaron convirtiéndose en refugios emocionales. Y pocas voces entendieron eso tan bien como José José. Había algo casi doloroso en la manera en que cantaba. No parecía un hombre interpretando una canción. Parecía alguien confesando algo demasiado personal frente a millones de personas. Cuando sonaba el triste, muchísimos hombres se reconocían inmediatamente en esa sensación de pérdida silenciosa. Porque la canción no gritaba. No exageraba. Simplemente mostraba un dolor profundamente humano. Y eso conectó con generaciones enteras. Especialmente con hombres que jamás habrían tenido una conversación abierta sobre sus emociones, pero podían quedarse completamente callados escuchando esa canción durante la madrugada. Ahí estaba una de las grandes diferencias de aquellas baladas. No eran canciones hechas para impresionar rápidamente. Eran canciones hechas para acompañar heridas. Y México estaba lleno de hombres que cargaban heridas que nunca aprendieron a nombrar. Por eso muchas veces las baladas aparecían en lugares muy específicos. Cantinas tranquilas. Radios nocturnas. Carreteras largas. Bares donde casi nadie hablaba demasiado. Autos manejando lentamente por la ciudad mientras sonaba una voz triste desde el estéreo. Había hombres que podían pasar años enteros sin contarle a nadie que seguían pensando en una mujer. Pero luego manejaban solos de noche escuchando Gavilán o Paloma y ahí estaba toda la verdad. Porque esas canciones funcionaban como confesiones indirectas. No hacía falta hablar. La música hablaba por ellos. Y eso ocurrió una y otra vez durante décadas. Lo pasado, por ejemplo, parecía una canción elegante y sencilla. Pero debajo había algo mucho más profundo, orgullo herido. Intentar convencerse de que algo ya terminó aunque por dentro todavía siga doliendo. Y quizá por eso tantas personas conectaron con ella. Porque muchos hombres crecieron aprendiendo a aparentar fortaleza incluso cuando emocionalmente estaban derrotados. Las baladas mexicanas entendieron perfectamente ese tipo de dolor. No era un dolor escandaloso. Era contenido. Silencioso. A veces incluso orgulloso. Por eso tantas canciones hablaban desde la resignación. Como alguien que ya perdió, pero todavía intenta mantenerse de pie. Y eso aparece muchísimo en la música mexicana de aquellas décadas. Canciones como La Media Vuelta o Volver no hablaban únicamente de amor. Hablaban de hombres enfrentándose al orgullo, al abandono y a la necesidad de regresar aunque supieran que tal vez ya era demasiado tarde. Y lo más interesante es que muchas veces esos hombres jamás habrían dicho esas cosas en voz alta, pero sí podían cantarlas. Ahí estaba la magia emocional de aquellas baladas. Le daban lenguaje emocional a personas que nunca aprendieron a expresar lo que sentían directamente. Por eso las canciones terminaban siendo tan importantes. No eran solamente entretenimiento. Eran válvulas emocionales. Especialmente en una época donde muchos hombres crecieron creyendo que debían resolver todo solos. Había padres mexicanos que jamás abrazaban demasiado. Hombres trabajadores, callados, serios. Hombres que probablemente nunca tuvieron conversaciones emocionales profundas con sus hijos. Pero luego aparecía una canción de Vicente Fernández o José José, y algo cambiaba. Tal vez no hablaban. Tal vez ni siquiera miraban a nadie. Pero la canción revelaba todo.
Porque muchas letras decían exactamente aquello que ellos jamás se atreverían a pronunciar directamente. ¿Y cómo es él? Preso. Si nos dejan. Tu cárcel. Cada una parecía abrir una puerta distinta hacia emociones que normalmente permanecían escondidas. Y eso generó una conexión enorme con varias generaciones. Porque aquellas canciones no intentaban parecer invulnerables. Al contrario. Mostraban personas derrotadas, arrepentidas, enamoradas, humilladas o incapaces de olvidar. Y eso resultaba profundamente humano. Quizá por eso todavía hoy siguen conectando incluso con personas jóvenes que crecieron en épocas completamente diferentes. Porque aunque el mundo cambió muchísimo, ciertas emociones siguen siendo iguales. El orgullo sigue rompiendo relaciones. El arrepentimiento sigue apareciendo tarde. La nostalgia sigue persiguiendo a las personas por años enteros. Y el amor sigue dejando heridas difíciles de explicar. Por eso esas baladas nunca envejecieron del todo. Porque hablaban de emociones reales. Y además lo hacían de una forma muy particular, sin filtros emocionales modernos. Sin ironía. Sin distancia. Sin miedo a sentirse vulnerables. Muchas canciones actuales parecen construidas para evitar mostrarse demasiado frágiles. Pero las grandes baladas mexicanas hacían exactamente lo contrario. Mostraban hombres completamente expuestos emocionalmente. Hombres que aceptaban que estaban sufriendo. Y eso tenía un impacto enorme en personas que normalmente escondían todo ese dolor detrás de la rutina diaria. Por eso muchas veces las baladas más importantes aparecían en momentos de absoluta soledad. En la radio de madrugada. En viajes largos. En noches silenciosas después de una ruptura. En bares tranquilos donde alguien pedía otra copa mientras seguía sonando la misma canción. Y aunque nadie dijera nada, todos entendían perfectamente lo que estaba pasando. Porque la música hacía visible un dolor que muchas veces permanecía oculto el resto del tiempo. Eso explica también por qué tantas canciones mexicanas quedaron asociadas a la masculinidad de ciertas generaciones. No porque fueran canciones para hombres necesariamente, sino porque terminaron convirtiéndose en el único espacio donde muchísimos hombres podían sentirse emocionalmente comprendidos sin necesidad de explicarse demasiado. La canción hacía el trabajo. Y quizá por eso todavía hoy ciertas voces siguen teniendo un efecto tan fuerte. La voz rota de José José. El orgullo herido de Vicente Fernández. La melancolía elegante de Marco Antonio Solís. La vulnerabilidad brutal de Juan Gabriel. Cada uno representaba emociones que muchísima gente llevaba años intentando ocultar. Por eso sus canciones no desaparecieron. Porque cuando una canción consigue expresar algo que millones de personas sienten pero no saben decir, deja de ser solamente música. Se convierte en refugio emocional. Y quizá lo más impactante de aquellas baladas mexicanas era que muchas veces parecían entender el dolor masculino mejor que los propios hombres que las escuchaban. Porque había generaciones enteras que crecieron sin herramientas emocionales. Hombres que sabían trabajar, resolver problemas, aguantar cansancio y seguir adelante aunque estuvieran destruidos por dentro, pero que nunca aprendieron realmente a hablar de lo que sentían. Por eso muchas emociones terminaban acumulándose lentamente en silencio. Y entonces aparecía una canción. Una canción que decía exactamente aquello que una persona llevaba años intentando esconder incluso de sí misma. Ahí estaba el verdadero poder de las baladas mexicanas. No solo acompañaban el dolor. Lo traducían. Y eso podía sentirse en lugares muy concretos. En una cantina casi vacía cerca de medianoche. En un hombre manejando solo por carretera mientras sonaba una estación AM. En alguien sentado afuera de su casa fumando en silencio mientras una canción escapaba desde una radio antigua. México tuvo durante décadas una relación profundamente emocional con la música nocturna. Había canciones que parecían hechas específicamente para la madrugada. Canciones que adquirían otro significado cuando sonaban después de cierta hora, cuando el ruido del día desaparecía y muchas personas finalmente se quedaban solas con sus pensamientos. Ahí era donde las baladas golpeaban más fuerte. Porque durante el día todavía existía la rutina, el trabajo, las responsabilidades y las distracciones. Pero por la noche, muchas emociones regresaban. Y las canciones las hacían imposibles de ignorar. Eso ocurría muchísimo con Tu cárcel. La canción no necesitaba grandes dramatismos. Bastaban unas cuantas frases para hablar de orgullo, arrepentimiento y amor perdido de una manera brutalmente honesta. Y millones de hombres conectaron con eso porque reconocían perfectamente esa sensación de intentar aparentar indiferencia mientras por dentro todo seguía doliendo.
Quizá por eso tantas canciones mexicanas antiguas parecen escritas desde la resignación emocional, como si quienes las cantaban supieran que algunas heridas jamás desaparecen completamente. Y eso era algo que muchas personas entendían perfectamente sin necesidad de explicaciones largas. Porque en aquella época el lenguaje emocional masculino era muy distinto. Muchos hombres jamás decían, estoy sufriendo. Decían, no pasa nada. Y luego se quedaban escuchando la misma canción durante horas. Ahí estaba toda la contradicción emocional de aquellas generaciones. Una mezcla de orgullo, silencio y vulnerabilidad escondida. Por eso tantas baladas terminaron convirtiéndose en símbolos emocionales para millones de personas. No porque ofrecieran soluciones, sino porque hacían sentir comprendido a quien las escuchaba. Y pocas cosas generan una conexión tan fuerte como sentirse comprendido. Especialmente para personas que crecieron creyendo que debían soportarlo todo sin hablar demasiado. Eso también explica por qué las canciones románticas mexicanas muchas veces se escuchaban en absoluta soledad. No eran canciones para presumirse. Eran canciones para acompañar momentos íntimos. Derrotas emocionales. Recuerdos imposibles de olvidar. Había hombres que jamás contarían abiertamente que seguían pensando en alguien después de muchos años. Pero luego aparecía y como es él en la radio, y el silencio decía todo lo demás. Porque las canciones funcionaban como conversaciones emocionales indirectas. Permitían sentir sin necesidad de explicarse. Y eso fue especialmente importante en generaciones donde muchos hombres crecieron emocionalmente aislados incluso estando rodeados de gente. Por eso tantas letras mexicanas hablaban de abandono, distancia, orgullo herido y arrepentimiento. No eran temas exagerados. Eran experiencias comunes. Experiencias profundamente humanas. Y quizá ahí estuvo la razón por la que esas canciones lograron sobrevivir durante tanto tiempo. Porque hablaban de cosas que nunca desaparecen realmente. El miedo a perder a alguien. La dificultad para pedir perdón. El dolor de ver a una persona seguir adelante sin uno. La sensación de llegar demasiado tarde. Esas emociones siguen existiendo hoy exactamente igual. Por eso canciones grabadas hace 40 o 50 años todavía siguen sintiéndose cercanas. Porque el tiempo cambia las modas. Pero no cambia completamente el corazón humano. Y México tuvo artistas capaces de entender eso mejor que casi nadie. José José, por ejemplo, parecía cantar desde un lugar extremadamente vulnerable. No sonaba distante ni perfecto. Sonaba humano. Frágil. Cansado emocionalmente. Y millones de personas encontraron refugio en esa sinceridad. Vicente Fernández representaba otra clase de emoción masculina. Más orgullosa, más contenida, más ligada al honor y al despecho. Pero debajo de esa imagen fuerte siempre había tristeza. Y Juan Gabriel logró algo todavía más extraño, escribir canciones que parecían demasiado personales y al mismo tiempo completamente universales. Por eso tantas personas sentían que esas canciones hablaban directamente de sus vidas. Porque en realidad estaban construidas desde emociones muy reales. No desde personajes perfectos, sino desde personas heridas. Y probablemente por eso siguen conectando incluso hoy. Porque muchas veces la gente no busca únicamente buena música. Busca algo que explique lo que siente. Y eso es exactamente lo que las grandes baladas mexicanas hicieron durante décadas para millones de hombres que nunca aprendieron a expresarse emocionalmente de otra manera. Las canciones hablaban por ellos. Lloraban por ellos. Pedían perdón por ellos. Extrañaban por ellos. Y quizá por eso tantas personas todavía recuerdan perfectamente dónde estaban la primera vez que escucharon ciertas canciones. Porque no parecían simples melodías. Parecían confesiones. Tal vez por eso siguen existiendo hombres que jamás hablarían abiertamente de sus emociones, pero todavía bajan un poco el volumen de la televisión cuando empieza a sonar una vieja balada de José José o de Marco Antonio Solís. Porque algunas canciones siguen tocando heridas que nunca terminaron de cerrar. Y eso no tiene que ver solamente con nostalgia musical. Tiene que ver con memoria emocional. Con todo aquello que una persona sintió alguna vez, aunque nunca haya sabido cómo decirlo. Quizá ese sea el verdadero motivo por el que estas baladas mexicanas se volvieron eternas. No porque fueran perfectas técnicamente, no porque fueran las más modernas, sino porque durante décadas le dieron voz a hombres que crecieron creyendo que el dolor debía ocultarse. Y cuando una canción consigue acompañar silenciosamente las emociones más profundas de millones de personas, deja de ser únicamente música. Se convierte en parte de sus vidas, en parte de sus noches,
en parte de sus recuerdos. Y sobre todo, en parte de todo aquello que nunca se atrevieron a decir en voz alta.